A mi grupo nos tocó la práctica número 6, escenario clínico número 2, en el cual trata sobre un adolescente de sexo femenino de 14 años con antecedentes de madre con rinitis alérgica. Tiene un antecedente personal que es la alergia a la proteína de leche de vaca durante la infancia y también tiene síntomas orales con la ingesta de zanahoria, aguacate y cacahuate. Acude a consulta al departamento de urgencias por presentar edema labial y lingual, además de tos seca, sibilancias, sensación de opresión torácica y abones pruriginosos en cuello y tórax anterior. El familiar que acude con el paciente refiere que los síntomas antes descritos se presentaron súbitamente mientras comían sin que existiera ningún factor casual identificado con la apariencia de estos. En la exploración física, los signos vitales se muestran presión arterial disminuida, taquicardia de acuerdo con valores para la edad y se corrobora la presencia clínica. Estos datos que hemos mencionado vamos a verlo posteriormente al siguiente PPT, donde vamos a explicar básicamente de qué significa cada signo. ¿Qué diagnóstico presenta el paciente? El diagnóstico que presenta el paciente es anafilaxia, lo cual es una reacción alérgica grave y rápida que afecta a todo el cuerpo. Se produce cuando una sustancia desencadenante, por ejemplo, como el alimento, un medicamento o una picadura de insecto, entre otros, va a activar de forma exagerada el sistema inmunológico. Esto genera la liberación de histamina y otros mediadores que causan varios síntomas en diferentes sistemas del cuerpo. Por ejemplo, tenemos con respecto al sistema cardiovascular, observamos que pues, la histamina, pues como sabemos, tiene un efecto directo en el corazón y esto aumenta el gasto cardíaco, lo que puede provocar taquicardia. Es decir, que es un ritmo cardíaco muy acelerado. Además, la vasodilatación que va a provocar una disminución de la presión arterial, lo que puede causar mareos, desmayos e incluso también un estado de shock. También tenemos sistemas respiratorios, la contracción de los músculos de estas vías respiratorias que pues es causada por la histamina puede generar tos seca, sibilancias, que es un silbido al respirar, y una sensación de opresión en el pecho. Estas manifestaciones dificultan obviamente la entrada y la salida del aire, lo que puede ser muy peligroso si pues no se trata a tiempo. También tenemos síntomas cutáneos, por ejemplo, como la activación de receptores H1 en la piel que va a provocar abones, que son ronchas o áreas de inflamación y enrojecimiento. Estos son típicos de las reacciones alérgicas y pues suelen ser o estar acompañados de picazones. Además puede aparecer edema en los labios y en la lengua, lo que puede ser un caso ya más grave y puede bloquear de la vía respiratoria superior. Y también, bueno, a causa de este cuadro, la anafilaxia es una reacción alérgica sistémica que pues es de una aparición aguda y esto va a afectar a todo el cuerpo y se va a desarrollar rápidamente después del contacto con el alérgeno. Y pues es fundamental, obviamente, reconocer de inmediato para poder evitar complicaciones graves, como en este caso. Que explicaba mi compañera, yo les voy a seguir comentando acerca del diagnóstico de la paciente. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que es potencialmente mortal, que involucra un mecanismo de respuesta inmunológica anormalmente fuerte. Se produce cuando el sistema inmunológico responde de manera excesiva ante una sustancia que ya la persona ha sido sensibilizada anteriormente. Este proceso puede ocurrir en minutos tras la exposición a un alérgeno y afecta a múltiples sistemas del cuerpo. Lo vamos a dividir en tres partes: la sensibilización inicial,
la segunda exposición al alérgeno y por último vamos a hablar de las manifestaciones clínicas que ya las ha comentado mi compañera, pero vamos a añadir un poco más. Acerca de la sensibilización inicial, en un primer contacto con el alérgeno, puede ser, por ejemplo, los alimentos, pueden ser una picadura de insecto, pueden ser medicamentos, látex, lo que el cuerpo considere como un alérgeno. El sistema inmunológico de esta persona produce anticuerpos de tipo inmunoglobulina E, IgE, específicos contra este alérgeno. Estos anticuerpos se unen a células como los mastocitos y los basófilos, que están presentes en la piel, en los pulmones, en los intestinos y en otros tejidos del cuerpo. Durante este primer contacto, la persona generalmente es cuando no presenta una reacción grave. Luego, cuando ya pasamos a la segunda parte, que vendría a ser la segunda exposición al alérgeno, en una segunda exposición al alérgeno, el alérgeno se une a las inmunoglobulinas E, IgE, que ya presentes están en los mastocitos y en los basófilos. ¿Esto qué hace? Que provoque que se active una activación y una degranulación de estas células, que como ya sabemos tienen como granulocitos, hace que se desprendan. Eso es lo que hace que se liberen mediadores químicos inflamatorios, como principalmente podemos hablar de la histamina, pero también de los leucotrienos, de las prostaglandinas y las citoquinas, que ya lo hemos explicado anteriormente. La liberación de estos mediadores causa la vasodilatación. ¿Qué vendría a ser la vasodilatación? Vendría a ser el ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Esto hace que se aumente la permeabilidad celular, que esa permeabilidad, este aumento de esta permeabilidad celular hace que permita que el líquido que escape hacia los tejidos genere un edema o una hinchazón. Y se pueden producir muchos efectos antiinflamatorios más. Acerca de las manifestaciones clínicas, la liberación masiva de esta histamina y de otros mediadores desencadena una serie de efectos que afectúan a múltiples órganos y sistemas, por ejemplo, de la piel, del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular, del tracto, eh, del tracto gastrointestinal y del sistema nervioso. Cuando hablamos de la piel, por ejemplo, ya lo explicó mi compañera, es cuando vemos urticaria, cuando vemos ronchas, cuando vemos enrojecimiento. Cuando hablamos del sistema respiratorio, podemos hablar que hay una dificultad para poder respirar. Podemos escuchar como silbidos. También podemos ver edemas en las vías respiratorias superiores, como la laringitis o un edema en la garganta. O también puede ocurrir la asfixia. Cuando hablamos del sistema cardiovascular, podemos hablar de una caída de la presión arterial, que es conocida como la hipotensión, lo que puede llevar a un shock anafiláctico. También podemos hablar de que está involucrada el tracto gastrointestinal, ya que puede presentar la paciente dolor abdominal, puede presentar vómitos, puede presentar diarrea. Y por último, hablamos de complicaciones en el sistema nervioso cuando hablamos de una sensación de mareo, ansiedad y pérdida. Bueno, dice, en la pregunta nos dice, ¿cómo describirías la hipersensibilidad tipo 1 en este caso? Bien, con respecto a la hipersensibilidad tipo 1, que vamos a ver que también es conocida como la hipersensibilidad inmediata o reacción alérgica, es una respuesta inmunológica exagerada mediada por inmunoglobulinas E frente a alérgenos, y se caracteriza por una rápida activación de mastocitos y basófilos que van a liberar mediadores inflamatorios como la histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Vamos a ver que va a haber una fase de sensibilización. Aquí lo que se va a ver es que la exposición inicial al alérgeno va a inducir la producción de inmunoglobulinas E por linfocitos B activados bajo la influencia de linfocitos T helper tipo 2, es decir, TH2. La inmunoglobulina E se va a unir a los receptores FcRI de mastocitos y basófilos y los va a sensibilizar. Después va a haber una reacción inmediata. Esto va a ser minutos tras la exposición, tras la reexposición. Aquí los alérgenos se unen a las inmunoglobulinas E en los mastocitos y basófilos, provocando su degranulación.
La liberación de mediadores como la histamina va a causar vasodilatación y va a aumentar la permeabilidad muscular y la contracción del músculo liso, generando síntomas como urticaria, prurito, edema, rinitis y vasoconstricción, justamente los síntomas que presenta el paciente. Y también va a haber una reacción tardía horas después. Se va a dar reclutamiento de células inflamatorias, son todos los eosinófilos, los neutrófilos y los linfocitos, y va a amplificar la inflamación y el daño tisular. ¿Qué mediadores de la hipersensibilidad tipo 1 tendrían mayor participación en la presentación clínica? Para empezar, las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 son respuestas inmunológicas exageradas que ocurren cuando nuestro sistema inmune reacciona a sustancias inofensivas como el polen o alimentos o medicamentos. Estas reacciones son mediadas por anticuerpos de inmunoglobina E. Cuando un alérgeno entra en contacto con nuestro cuerpo, se unen los anticuerpos inmunoglobina E que están en la superficie de mastocitos y basófilos, y esto va a provocar la liberación de varios mediadores químicos almacenados en estas células, siendo la histamina el más importante. ¿Qué hace la histamina? Una vez liberada, la histamina va a interactuar con diferentes tipos de receptores en nuestro cuerpo, y esto va a generar las manifestaciones clínicas que vemos en los pacientes. Los receptores principales son H1, H2, H3 y H4, y cada uno tiene sus funciones específicas. Los receptores H1, que son los más principales, son responsables de los síntomas clásicos de las alergias, como la vasodilatación, que causa enrojecimiento y una disminución de la presión arterial. El aumento de la permeabilidad vascular, que genera edemas como la hinchazón en labios o párpados. También contraen el músculo liso bronquial, que causa dificultad para respirar, lo que es típico en la anafilaxia. Y finalmente, el prurito, que esta picazón que está relacionado con la estimulación de terminaciones nerviosas. Y los receptores H2, estos aumentan la frecuencia cardíaca y también pueden influir en la secreción gástrica. Y los receptores H3 y H4, aunque son menos relevantes, clínicamente en una alergia inmediata tienen funciones importantes, ya que el H3 actúa en el sistema nervioso central y el H4 está implicado en la respuesta inmunológica. Otros mediadores importantes, aunque la histamina es la protagonista inicial, no es el único mediador involucrado. Por ejemplo, los glucotrienos son más potentes y prolongan los efectos de la histamina, que causa contracción del músculo liso y también inflamación. O las prostaglandinas, que contribuyen a la vasodilatación y también al reclutamiento de las células inflamatorias. O también el factor de plaquetas, que esta aumenta la permeabilidad vascular y también favorece a la inflamación. Entonces, en la histamina, este es un mediador clave en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, que actúa en diferentes receptores de las alergias, y bueno, todo esto tiene que ver con la hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué elementos participan en la hipersensibilidad tipo 1 y cómo pueden ser utilizados como pruebas diagnósticas y biomarcadores? Prueba RAST. Su objetivo es detectar IgG específica en la sangre para confirmar alergias. Su procedimiento es que un disco alérgenos específicos, polen, ácaros, alimentos, es incubado con el cerebro del paciente. Si la IgE del paciente reconoce el alérgeno, se unirá a este. Se agrega IgG marcada con un isótopo radiactivo o químico fluorescente para así poder identificar moléculas unidas. Tras una incubación nocturna, se mide la señal del marcador, que indica la cantidad de IgE. Su importancia es que permite detectar a qué alérgenos el paciente y a qué es sensible. La triptasa sérica es una enzima liberada por los mastocitos durante una reacción alérgica.
Se realiza mediante un inmunoensayo fluorescencimático, que es una técnica que mide la concentración de triptasa en el suero. Tiene uso clínico, es un biomarcador para identificar reacciones alérgicas graves y monitorizar la activación mastocítica. Puntos claves es que ambas pruebas son fundamentales para diagnosticar hipersensibilidad tipo 1. La prueba al RAS identifica la alergia específica mediante IgE. La triptasa sérica indica la gravedad y la activación de mastocitos durante reacciones alérgicas.